Muy bien, buenos días desde aquí, desde nuestra cueva en Sabana Libre. Enviamos nuestro saludo a nuestro hermano Alcímedes. Estamos agradecidos al Señor por conocerle, por haber trabajado en algunas ocasiones junto a él, enyugados algunas veces aquí en Venezuela y otras ocasiones en Colombia y también en Perú. Y tenemos que reconocer que hemos estimado muchísimo el andar en su compañía, conocerle más de cerca, escuchar el ministerio de la palabra y la predicación, siendo él el canal usado por Dios, y conocer de su mansedumbre y de su paciencia con nosotros los más ariscos y levantiscos de los siervos del Señor. Y quisiera esta mañana solamente hacer referencia, en vista de que son 40 años del ministerio, el Señor le ha guardado y le ha prosperado, recordar algunas citas de la Biblia con experiencias con el número 40. Por ejemplo, Deuteronomio 8:4, allí Dios dice a Israel: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dios está recordando su trato y su cuidado con aquel pueblo en aquel periplo, en condiciones bastante difíciles, a través del desierto, desde que ellos salieron de Egipto hasta introducirlos a la tierra de Canaán. Y una de las cosas puntuales que Dios le dice y que ellos necesariamente tendrían que reconocer y verificar en su propia vida, que realmente fue algo milagroso, que el vestido nunca se envejeciera sobre ellos, ni el pie se hubiese hinchado, a pesar de las largas jornadas en aquellos 40 años, demostrando la fidelidad y la capacidad de Dios para suplir, para socorrer, para sustentar. Y nosotros admiramos la fidelidad de nuestro hermano Alcímedes en estos años de ministerio, pero mucho más alabamos la fidelidad de Dios, guardándole a él, sustentándole a él y también a su familia con detalles y cuidados, como lo hizo, según la expresión de Deuteronomio 8:4, con su pueblo terrenal. Pero también tenemos allí en el libro segundo de Samuel, capítulo 5, que nos declara que David reinó 40 años. Libro primero de los Reyes, capítulo 11, versículo 12, nos dice que Salomón reinó 40 años. Segundo libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 1, nos dice que Joás reinó 40 años en Jerusalén. Y Hechos 13 y 21 nos dice que cuando la nación pidió rey, Dios le dio a Saúl por 40 años. El comentario, hermano Alcímedes y hermanos, es muy sencillo. Uno puede evaluar, sancionar, llegar a conclusiones sobre la bondad o no, lo idóneo o no de el gobierno de estos 4 reyes que reinaron 40 años, porque tenemos en la palabra de Dios elementos de juicio para cualificar el desempeño de estos 4 reyes
durante sus reinados respectivos de 40 años. Pero no pudiéramos hacer lo mismo con el ministerio de 40 años de nuestro querido hermano Alcímedes. Estaríamos haciéndonos nosotros un pequeño tribunal de Cristo aquí, de manera que estos 40 años en la obra del Señor en Venezuela y en parte también en Colombia y en Perú y también algunas veces en Panamá es algo que solamente el Señor de la mies puede evaluar, y yo estoy seguro de mi parte sin reservas que esta labor de 40 años en la obra del Señor y lo que resta según la voluntad del Señor de la mies, en ello, en esta evaluación en el tribunal de Cristo, nuestro hermano saldrá bien parado en su ejercicio y su dedicación en la obra de Dios en estos 40 años. Pero vamos otra vez al número 40, Éxodo 34, 28, dice que Moisés estuvo con Dios 40 días y 40 noches allá en el monte en Sinaí. Y lo que me llama la atención es el comentario al respecto que se hace en Deuteronomio 9 y 11. Dice que al fin de aquellos 40 días, Jehová, dice Moisés mismo, me dio las 2 tablas del pacto. Después de 40 días y 40 noches en comunión en la presencia de Dios, Dios le dio a Moisés las 2 tablas del pacto, la palabra de Dios. Y me hace pensar que no tenemos dudas que la palabra que tantas veces recibimos en cultos públicos, en conferencias, por parte de nuestro hermano Alcímedes, nos hace pensar en que ha sido fruto de su comunión en la presencia del Señor, al final de lo cual él ha recibido el mensaje para dar a otros. Pero en Números 13 y 21 tenemos otra referencia al número 40. Dice que aquellos espías que fueron enviados por Josué a reconocer la tierra, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 2 de estos exploradores, vamos a decir así, 2 solamente de estos exploradores, de los 12 que fueron fieles, recibieron la aprobación y la recompensa de Dios, porque ellos dieron su informe como lo sintieron en su corazón, y no fue una corazonada, no fue una emocionalidad, es que sintieron en su corazón lo que era la voz y el sentir de Dios, dando un informe que les alentaba a ir adelante y a emprender la conquista, de hecho, de una tierra que por derecho ya Dios les había dado. Los otros trataron con su mensaje de desanimar, pero Josué y Caleb fueron fieles. Al final de 40 días creció en ellos, durante ese tiempo de exploración, la convicción de que Dios los llamaba a ir adelante para poseer la tierra. Y me hace pensar otra vez en el tribunal de Cristo. Estamos seguros que las palabras para nuestro querido hermano serán: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso fue realmente la experiencia de Josué y Caleb. Fueron fieles aquellos 40 días y al final dieron un informe conforme a la voluntad de Dios, y luego Dios los puso sobre ministerios que iban más allá de aquel primer ministerio de los 40 días. Finalmente estoy recordando, hermanos,
que allí en primer libro de los Reyes, capítulo 19, 7 y 8, el ángel le dijo a Elías: levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces Elías comió y bebió, y fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Solamente aplico esto a la vida de nuestro querido hermano Alcímedes. Se ve que fortalecido por la comida de Dios, la abundante y preciosa provisión de la palabra de Dios, sus nutrientes le han permitido a nuestro querido hermano caminar, honrar y servir a nuestro Dios durante estos 40 años, pero a la vez que él ha comido la palabra de Dios, que se ha nutrido de ella para caminar estos 40 años, eso ha servido también para compartir con el amado pueblo del Señor en Venezuela. Y yo no sé qué será del mañana, especialmente en Venezuela, las características de la obra en el país en adelante, pero confiamos en que el Dios de ayer es el Dios de hoy y es el Dios de mañana. No conocemos el mañana, pero conocemos a aquel que conoce perfectamente el mañana y tiene control de él y por supuesto de sus siervos que él ha llamado a hacer la obra de Dios. De manera que saludamos al hermano Alcímedes, damos gracias al Señor por él y su ministerio. Le animamos, le alentamos, le apreciamos. Y de mi parte digo, yo sé, hermano Alcímedes, que usted ha tenido que soportar muchas de mis necedades, de manera que agregamos a sus otras virtudes la virtud de la paciencia. Que el Señor le guarde junto a los suyos, que el Señor le siga prosperando. Quisiera en esta segunda parte de mi intervención hacer una mención muy especial y quiero leer para ello el conocido versículo de Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Yo estoy leyendo este versículo muy a propósito de nuestra querida hermana Sara, la esposa de nuestro hermano Alcímedes. Abraham no hubiera sido el Abraham que conocemos en la Biblia sin Sara. Y no tengo reservas en decir que el Alcímedes que nosotros hemos conocido como nuestro consiervo en la obra de Dios no hubiera sido, el Alcímedes que hemos conocido no hubiera sido tal sin su Sara. Yo he dicho muchas veces que sin mi esposa Carmen yo sería sencillamente un pobre hombre. De manera que cuánto hemos de agradecer al Señor por las esposas y compañeras en la obra de Dios que Él nos ha concedido. Entonces, desde aquí, teniendo como base esta porción, agradecemos al Señor la inmensa ayuda que ha sido para nuestro hermano una esposa idónea en la obra del Señor. Hace algún tiempo leí un pensamiento donde
me afirma un poco lo que yo estoy diciendo últimamente. El dicho es que siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero yo me he preguntado siempre por qué poner a la mujer detrás del grande hombre. Yo diría que más bien deberíamos rectificar ese decir, que al costado o al lado de un gran hombre siempre hay una grande mujer. Y me ayuda en esto lo que leí en días pasados de un esposo que le dice a la esposa: mi amor, no camines delante de mí porque puede ser que no te siga. Tampoco camines detrás de mí porque puede ser que no te guíe. Dame la mano y caminemos juntos. Creemos que el Señor ha ayudado a los esposos Velasco Arias a caminar juntos en la obra de Dios. Debemos dar gracias también por esto.